El ciclo escolar 24-25 está a punto de comenzar y llegamos con un nuevo modelo educativo, de la nueva escuela mexicana que comenzó a implementarse el ciclo pasado, del 23-24, que hoy tendríamos que tener una mayor claridad de hacia dónde va, pero que en estas semanas que han tenido de incorporación los maestros, las maestras, los directivos de los planteles educativos, lo que nos han dicho es que todavía no les queda muy claro, que todavía no saben bien a bien hacia dónde va este nuevo modelo. El argumento para tranquilizar a los padres de familia ha sido, pero no se preocupen, que aquí en la escuela resolvemos, pero bien a bien una línea clara hacia dónde va el sistema educativo en este país parece pues que todavía no acaba de tejerse, y esto genera gran preocupación por todos los rezagos que venimos arrastrando, no solo por los generados en la pandemia con la educación a distancia, que para muchos fue vete a tu casa y resuelve como puedas, sino porque de manera previa ya teníamos rezagos educativos importantes en comprensión lectora, en razonamiento matemático. La gran pregunta es ¿a qué nos vamos a enfrentar en este ciclo escolar? Y por eso le agradezco mucho a Fernanda Domínguez, coordinadora de Sociedad Incluyente del IMCO, que converse con nosotros. Muy buenos días, Fernanda. Buenos días, Erika, gracias por la invitación. Buenos días, Jonathan. Hola, buenos días. Fernanda, quisiera que partiéramos del diagnóstico que podemos tener a mano, porque tampoco es que a esta administración federal le haya interesado mucho medir el tema de la educación, pero bueno, de lo que tenemos, de lo que conocemos, de los estudios que el IMCO sabemos lleva a cabo, ¿cuál es la situación de la educación hoy día en México? Pues mira, cuando hablamos de educación en México sabemos que tenemos retos fundamentales por atender. Definitivamente para este sexenio que está por concluir, la educación, digamos, pasó a un segundo, tercer, cuarto plano. Y como bien mencionabas, pues se implementó desde el ciclo pasado este nuevo modelo curricular, en donde pues millones de docentes siguen sin tener claro bien a bien dónde, cómo, para dónde, ¿no? Tenemos un panorama educativo en donde pues sabemos que por cada 100 niños que entran a primaria, solamente 27 van a llegar a concluir una licenciatura. Entonces, pues con cada generación que entra, sabemos que pues se van a seguir integrando personas al mercado laboral con diferentes niveles educativos, y pues tristemente México está perdiendo mucho talento, ¿no? Mucho talento que beneficiaría al crecimiento económico del país, pero sobre todo mucho talento que pues representa una pérdida importante para los mismos jóvenes, ¿no? Que no van a desarrollar el total de su talento, el potencial que realmente sabemos que los mexicanos tienen. Y pues tristemente es el panorama, ¿no? Sabemos que también hay un panorama importante de desigualdades educativas, en donde más de 6 millones de personas no entran o sea, digamos, no asisten o están fuera del sistema educativo. Y pues eso, por supuesto, representa pues un panorama tristísimo, desolador, si me lo preguntan a mí, de qué es lo que va a pasar, ¿no? Y aquí igual nada más mencionar, Erika, perdón que me extienda, que cuando vemos qué es lo que está pasando con las evaluaciones, pues esto es peor, porque no sabemos cómo están los aprendizajes en México actualmente. Claro. Para no meterme tanto en detalle, se está por eliminar el último órgano o instituto que evalúa los aprendizajes en México, que es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Entonces, pues estamos dando palos de ciego cuando se habla de política educativa. No sabemos cómo están y aparentemente no nos interesa. Ahora, tú hablabas de los efectos que tiene estas desigualdades educativas, de quienes sí logran llegar a una licenciatura y quienes no. Fernanda, de fondo, ¿estamos condenando a los niños, a los jóvenes, a mantener este esquema de desigualdades, de falta de oportunidades? ¿Los estamos condenando a la pobreza, a la marginación, al no garantizarles una educación? Pues sí, por supuesto, ¿no? Porque al final lo que está comprobado con los datos, que es lo que nosotros vemos basado en evidencia, la persona a mayor nivel educativo, mayor el ingreso, mejores las condiciones laborales, ¿no? Mayor formalidad, claro, mayor certeza jurídica, todo lo que conlleva la formalidad, ¿no? Entonces, bueno, también por supuesto menor desempleo. Entonces estamos condenando a los jóvenes pues a eso, a no tener mejores oportunidades. Ahora, cuando justamente ayer publicamos un tuit que a nosotros se nos hizo súper interesante, si vemos el total de la población arriba de 15 años, es decir, lo que nosotros veríamos como personas
económicamente activas, Sí. la gran mayoría, 31 millones, se quedan solamente como en secundaria. O sea, digamos, su escolaridad máxima es secundaria. Entonces ahí hicimos una imagen bien interesante que invito a todos a que se metan allá en nuestro Twitter a ver. Y es 11 millones, 11.7 millones digamos, de personas que están en el mercado laboral no tienen un nivel educativo. 17 casi se quedan en primaria, 31 millones se quedan en secundaria y ya de ahí nos vamos para abajo con 21 millones en bachillerato, solamente 14 millones tienen una licenciatura y solo 1.6 tienen posgrado. Entonces, aquí lo importante es ver el grueso de personas que se quedan con secundaria, que se estancan en el bachillerato. Ahora, con este nuevo modelo educativo, el gobierno federal decía, ya no vamos por materias, vamos por proyectos que podrán ser aplicados o tropicalizados de acuerdo a la realidad de los estudiantes donde quiera que se encuentren. Si están en Chiapas, lo adaptarán a su entorno, si están en Nuevo León, lo adaptarán a su entorno, etcétera. Pero lo cierto es que tampoco ha habido líneas muy claras de cómo llevar a cabo esta educación integrada en proyectos de manera generalizada, y lo que ha pasado es que muchos contenidos se han venido quedando de lado. Tampoco ha habido mucho esta tropicalización de los contenidos porque tampoco a los maestros se les han dado muchas herramientas. Es decir, quien ya lo hacía lo sigue haciendo, quien no lo hacía pues tampoco ha tenido líneas claras de cómo hacerlo, pero se están dejando fuera temas, por ejemplo, como el manejo de los idiomas, que en pasadas administraciones federales se había dicho, Fernanda, que iba a permitir generar, digamos, condiciones de equidad al menos en la educación básica, que los niños, no importa si estaban en una escuela privada o en una escuela pública, pues tuvieran acceso al inglés, incluso que tuvieran acceso a las artes, porque en algún momento se habló de esto con las escuelas de tiempo completo, de haber, pues aprovechando esas horas extras, pues que les den un instrumento, que les den un deporte, que les den algo que los ponga en condiciones pues mucho más equitativas con las escuelas privadas. Sin embargo, pues en este sexenio esto se quedó de lado e incluso, insisto, en los proyectos integradores, pues hay poco contenido en inglés. Ya tuvimos oportunidad de asomarnos un poco a los libros de texto que van a llevar en este ciclo escolar 24-25 y el inglés pues quedó olvidado, al menos en la educación pública. Preguntarte eso, esta situación que estamos presentando de vamos a dejar los contenidos abiertos, está generando más que una posibilidad de adaptar los contenidos, una desigualdad de quien puede acceder a una educación privada a quien va en educación pública. Sí, claro. A ver, Erika, perdón, es que dijiste muchas cosas súper importantes. Voy a empezar quiero rescatar algo positivo del nuevo modelo curricular. Si bien hay poco que rescatar positivo, algo que sí, digamos, está naciendo relativamente bien, por lo menos en papel, fue esto de los proyectos. Todo modelo curricular realmente modernizado en otros países va hacia allá, va hacia una mayor autonomía del docente, va hacia un mayor aprendizaje por habilidades en proyectos aplicados, ¿no? Pero creo que eso se está malinterpretando al momento de aplicarse ya en las aulas en México, por dos motivos. El primero, porque se cambia de modelo curricular con cada sexenio, entonces tristemente se desaprovecha la oportunidad de hacer un modelo curricular en forma, y ¿qué hacen los docentes? Lo que llevan haciendo 3, 4 décadas, ¿no? Tristemente. Y el otro motivo, pues, no se les están dando las herramientas. Entonces, pues tristemente eso pasa al segundo plano. Ahora, ¿qué pasa con el inglés y qué pasa también? Quisiera mencionar las matemáticas. Rapidísimo, las matemáticas, y se hizo mucho ruido hace un año de qué es lo que va a pasar con el modelo curricular. Y sí, las matemáticas no se eliminan, pero se cambia el concepto de las matemáticas a puramente, digamos, práctico, ¿no? Y al final sí está más que comprobado que cuando se aprenden matemáticas, se desarrolla un pensamiento matemático lógico importante para desarrollar o que da pie al desarrollo de otras habilidades, que es importantísimo. Eso de las matemáticas. Y ahora del inglés. Sí se recorta en este nuevo ciclo escolar el inglés. A ver, cuando estamos hablando del inglés, tampoco tenemos ni idea de cómo están los mexicanos en inglés. Nuestra única fuente de conocimiento, de datos, de evidencia, es una plataforma internacional que se llama Education First. ¿Y qué es lo que hace? Pues evalúa el inglés de los mexicanos, ¿no? De los profesionistas. En la región de América Latina somos el peor país, solamente después de Haití. Y uno pensaría, bueno, tan cerca de Estados Unidos, con una población pues muy grande, como una de las economías más grandes del mundo, pensaría uno que estamos
con un nivel de inglés mucho mayor. Y no, nos va muy mal. Y cuando lo vemos en los estados, pues todavía es peor, ¿no? Estados como Nuevo León, quizá no les va tan mal, no están tan reprobados, pero cuando vemos cómo les va a los jóvenes en Guerrero o en Chiapas, pues por supuesto que estamos en el suelo, ¿no? Entonces esto sí los condena a pues las oportunidades, y más ahora el famosísimo nearshoring va a requerir clarísimo de ciertas habilidades tecnológicas, técnicas, y todo mundo lo dice, necesitamos potenciar el habla de lenguas extranjeras para poder aprovechar las oportunidades del nearshoring y para que los mismos profesionistas puedan acceder a mejores oportunidades. Entonces, pues sí, quien tenga acceso a una escuela en donde el inglés sea prioridad, pues sí, por supuesto va a tener mejores oportunidades. Esta parte es importantísima, Fernanda, que nos menciona, porque aún hay una... Es que cuando se aplica en clase lo que se habla en teoría, se confunde, y me queda claro porque lo hemos visto los padres de familia cuando asistimos a estas juntas, de que, por ejemplo, ahora se interpreta ya no español-inglés, sino que lenguajes, o sea, como que esta nueva currícula en las aulas es lo que en la aplicación me parece ahí se está perdiendo el panorama, ¿no, Fernanda? Sí, por supuesto. Al final, a ver, esto que mencionaba también Erika de pues cuando se contextualizan los aprendizajes, eso condena también a eliminar o a dejar de voltear a ver hacia los conocimientos universales, ¿no? Hacia las nuevas tecnologías, todo esto. Entonces, pues sí, la parte de la educación comunitaria suena muy romántica, suena muy, pues muy bien, pero a la hora de la hora puede condenar a los jóvenes a no desarrollar su potencial, ¿no? Y también está comprobado que cuando eleva un país la calidad de los aprendizajes, eleva también la probabilidad de que el joven o el alumno permanezca en las aulas. Entonces, pues sí, va a ser muy complicado con esta mayor autonomía y mayor educación comunitaria y humanista, tener un seguimiento de qué es lo que está pasando con los aprendizajes en las aulas, y sobre todo pues ahora que ya no vamos a tener ningún tipo de evaluación educativa. Claro. Ahora, finalmente, el tema de la inversión, ¿qué tanto estamos invirtiendo en educación en este país? A ver, en San Luis Potosí nos fuimos a un periodo vacacional anticipado porque hacía demasiado calor y en la zona huasteca pues no había escuelas con condiciones adecuadas. Todavía tenemos techos de láminas, sin buena ventilación, sin acceso a aire acondicionado, mucho menos dinero para pagar el aire acondicionado, etcétera. ¿Qué tanto se están generando pues estos rezagos por falta de inversión también, partiendo de la base en la infraestructura educativa? Sí, el presupuesto en educación ha caído, se ha ido a programas como La Escuela es Nuestra, o se ha redirigido a otros programas del bienestar. Y ahorita más o menos falta ver este nuevo, digamos ahora el presupuesto de egresos de la Federación de este año, pero se prevé que vuelva a caer, ¿no? Entonces tenemos un un presupuesto más o menos de como el 2018-2019, ¿no? Entonces, por supuesto, no estamos gastando lo suficiente en educación. Cuando vemos la inversión en educación a nivel nacional como porcentaje del Producto Interno Bruto, del PIB, estamos gastando muy por debajo de lo que recomienda la UNESCO, ¿no? Entonces, creo que ahorita está en aproximadamente 2.7, 2.5 del PIB y deberíamos estar gastando por lo menos un 4%. Entonces, hay que elevarlo. Y también falta ahí lo que mencionabas de infraestructura, Erika. Es importante aquí también decirlo. No tenemos desde 2018 datos actualizados de cómo está la infraestructura educativa en México, ¿no? Entonces, pues nosotros como IMCO hacemos propuestas, ¿no? De hoy hay que mejorar las habilidades tecnológicas y no podemos pensar en muchos, pero también sabemos que para muchos estados, deja tú regiones, municipios, escuelas, para muchos estados es súper complicado pensar en elevar la tecnología de las aulas cuando ni siquiera tienen acceso a agua potable. Claro. Entonces, primero hay que garantizar los servicios básicos, pero para poder garantizarlo tenemos que saber cómo están, saber dónde y cómo invertimos, luego ya con el diagnóstico invertir más, y luego ya poder pasar a decir, bueno, pues hay que elevar todo lo tecnológico y etcétera, etcétera.
Pues yo te agradezco mucho, Fernanda Domínguez, coordinadora de Sociedad Incluyente en IMCO, que nos permitas platicar de estos temas justo previo al arranque del ciclo escolar para que dejemos esto también en manos de las autoridades estatales, que de pronto voltean a la federación y dicen, pues es que ellos, sí, pero los estados también podrían estar abonando, también podrían estar sumando, los municipios de igual manera, y como sociedad que nos involucremos más en el tema de la educación. Yo te agradezco mucho. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, espero no haber deprimido a nadie y por favor síganos en Twitter, ahí estamos publicando todo Fernanda, tipo de información. Ahí perdóneme, no es deprimirnos, es conocer la realidad a la que están yendo nuestros hijos. Qué mejor que usted venga y nos lo diga al auditorio, porque en la 4T dicen que todo va requete bien. Popa. Muchas gracias, Exactamente. Fer. Gracias. Pues esta es la realidad. Un abrazo, un saludo a la audiencia. Muy buenos días. Fernanda Domínguez, coordinadora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano de la Competitividad. A la pausa y regresamos.